La pesca de anguila es una pesca de fondo que va guiada por una línea madre. Tenemos un aproximado de 3.600 metros de cabo que va al fondo acompañado con nazas. Tenemos 800 nazas. Cada aproximadamente 50 nazas ponemos una piedra para que la naza baje al fondo. Procedemos al calado de las 800 nazas y dejamos reposar las nazas ahí según la cantidad que podría haber en el fondo, ¿no? Puede ser 2 horas, puede ser 3 horas. Luego de ese reposo ya se procede a levantar la especie, ¿no? Tenemos acá un sistema hidráulico, ¿no?, que levanta las nazas que están en el fondo. Tenemos acá a mi personal, uno que se dedica a prensar las nazas que bajan, como también a recuperarlas, ¿no? Un tripulante que hace el vacío de la anguila, o otros tripulantes que amarran y otros tripulantes que estiban las nazas. Y ese es el proceso que hacemos para poder capturar la anguila, ¿no? En la pesca de la anguila digo yo que es más selectiva, no es casi comparable con las otras especies, ¿no? Porque las otras especies tú las sacas de su hábitat y ya casi no son recuperables, ¿no? En cambio la anguila sí. Tú la más chica la devuelvas a su hábitat y no mueren, están vivas. La pesca de la anguila para nosotros es muy provechosa porque nos ayuda a desarrollarnos. Antes, cuando no estaba reglamentada, había bastantes embarcaciones que pescaban, se puede decir, ilegalmente, ¿no? No declaraban la pesca, ¿no? Las empresas involucradas en la sostenibilidad en esta certificación éramos un poquito más alejados que competidores. En realidad teníamos muy poca relación y la relación era distante, pero yo creo que nos unió la realidad de que todos estábamos como camino a un precipicio. El año 2008, el Instituto del Mar del Perú nos convocó a las empresas involucradas y ahí es donde lo más retante fue poder darnos cuenta de que la especie estaba en peligro, de que había información científica inicial, pero que nosotros teníamos que asumir la responsabilidad de sacar adelante un recurso, tal vez no en grandes cantidades de toneladas, pero que sí era vital para las 3 empresas que estábamos involucrados. El proceso que nosotros hicimos para colaborar en toda esta actividad importantísima que es llegar a una certificación, creo que la gobernanza pesquera estuvo en su tope, donde el Estado, con el Ministerio de la Producción, con la parte normativa, nosotros como la parte de investigación y también el sector productivo, en este caso los armadores, las plantas y los pescadores. Los datos que toma IMARPE, los datos que analiza IMARPE sirven de insumo importante primero para la caracterización de la pesquería. Todos estos insumos se procesan y se envían a Produce para que ellos determinen las cuotas pesqueras. Estas cuotas pesqueras es justamente la ruta ordenada para tener una conservación, una pesca sostenible. La colaboración entre los pescadores y los armadores pesqueros fue fundamental para poder contar con la información adecuada que permita robustecer nuestra información biológica pesquera. La pesquería de anguila se monitorea a través del sistema de seguimiento que tenemos en el Instituto del Mar y en los principales lugares de desembarque donde se recopila información biológica pesquera. Y además también contando con el concurso de observadores científicos del IMARPE a bordo de las embarcaciones. Toda esta información nos permite tener un conocimiento sobre el estado actualizado del recurso. Yo creo que eso fue el punto crítico, apostar a un recurso sabiendo que nos venían 3, 4 años duros, pero sabiendo que iba a dar fruto. Me he quedado sorprendido de cómo la gente a bordo, los pescadores, la gente de nuestra flota, internalizó el dar reportes, el ver si había interacción con aves, con mamíferos y entender que todo el ecosistema está integrado a su trabajo, al negocio. MSC-IP fue vital para nosotros porque nos permitió poder tener una evaluación bajo el estándar MSC fidedigna de todo lo que habíamos avanzado. Y con la ayuda de Redes, que ha sido parte de nuestro equipo y del IMARPE y de Produce, pudimos tener una sola visión y acá están los resultados. La
clave principal ha sido el liderazgo y el compromiso de los armadores, Acani Perú Pes, querer mejorar sus oportunidades en el mercado y a la vez demostrar de que su pesca es de bajo impacto. Y hallaron como herramienta la certificación y el estándar MSC, ¿no?, como marco de referencia de mejora. El programa de mejora del MSC nos ha ayudado a poder sacar adelante algunas actividades relacionadas al fortalecimiento de la gestión, además de poder dar continuidad a investigaciones relacionadas al recurso anguila y también del monitoreo que se realizaba a bordo, ¿no? El financiamiento ESF ha sido vital. Nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar las capacitaciones a los pescadores para identificar especies acompañantes. Nos ha permitido mantener los observadores a bordo, que fue vital para poder contrarrestar los partes de pesca con la data de ingenieros profesionales a bordo y validarlo. Los cambios, en verdad, para nosotros fueron bastante beneficiosos, ¿no? Porque antes pues solamente pescábamos la anguila y ahí el resto no lo clasificábamos, ¿no? Ahora ya clasificamos, ¿no? Yo me siento muy contento al saber que va a ser la primera pesquería que se va a certificar aquí en el Perú, gracias al apoyo de la MSC y también nuestro, ¿no? Ser la primera pesquería certificada en el Perú significa para mí, yo creo para toda la industria, un privilegio. Algo que nos permite entender que sí podemos hacerlo si trabajamos en equipo. Se viene trabajando estrechamente con el Ministerio de la Producción para fortalecer el manejo pesquero en el marco de la certificación de este recurso. El nuevo reglamento de ordenamiento pesquero de la anguila es un ejemplo del cumplimiento que hace el Estado peruano en buscar estándares superiores en el manejo sostenible y responsable de esta pesquería. Estamos muy orgullosos de que se base las decisiones no solo en ciencia, en el compromiso social, en buscar ser más competitivo para dar acceso a mercados cada vez más exigentes. Esa certificación nos ayudará mucho para vender, especialmente a países europeos y Estados Unidos. Esperamos que esto sirva de incentivo para otras pesquerías peruanas logren certificarse. Más que una certificación es la sostenibilidad no solo de la especie, sino también lo que estamos atrás de esta especie, que es el trabajo, los recursos, el negocio en sí. La sostenibilidad para mí significa la conservación de la especie para nuestras nuevas generaciones que tengan para poder desarrollarse, ¿no?